A las 8 de la mañana, 30 minutos, y vamos a hacer, no un esfuerzo, nos vamos a tomar un recreo, por decirlo de alguna manera. Vamos a intentar salir de la política, de lo sindical, de toda la información que todos los días, de alguna manera, nos apremia, nos apura. Volumen. Veo que Ezequiel está pidiendo volumen, lo escucho, está pidiendo volumen en el teléfono. Tenemos con nosotros, a ver, ¿cómo llego yo a Matías Gómez Sisa? Llego a través de una amiga que me dice que lo escuchó en otro medio, que es muy interesante todo lo que dice, y la verdad que lo que él hace no lo conocemos, o lo conocemos muy poco. Matías Gómez Sisa es ingeniero agrónomo, pero además de ser ingeniero agrónomo, profesión que pareciera ser que ya prácticamente no realiza o no lleva a cabo, es terapeuta en biodescodificación. Matías, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buen día, Beto. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, somos nosotros los agradecidos porque me parece porque todavía no sé muy bien qué es lo que haces, en qué estás embarcado, para qué lado orientaste tu vida. Pero da la sensación que es un tema interesante, que merece la pena escucharte, que merece la pena que mucha gente pare un poquitito del otro lado del micrófono, que escuche, que se informe, porque esto lo puede ayudar en su vida personal, lo puede ayudar para solucionar algún problema. ¿Qué es esto de biodescodificación? ¿De qué se trata? Bien, biodecodificación o decodificación biológica de enfermedades es como lo dice la palabra, biológica. Hay gente que ha estudiado, yo me baso mucho en el doctor Hammer, un médico alemán que en el año 80, a partir de experiencias personales, desarrolló todo su estudio y descubrió leyes naturales. Leyes naturales que explicaban la enfermedad, que le daban un nuevo abordaje. Yo te voy interrumpiendo. Sí, por favor. ¿Sabes para qué? Porque lo que no me queda a mí claro, a mucha gente tal vez puede quedar claro o no. Cuando hablamos de leyes naturales, ¿hablamos de cosas que están en el ambiente o cosas que están dentro de cada persona? Procesos que ocurren, querramos o no. Cuando tenemos un cáncer, cuando tenemos una gripe, cuando tenemos una tendinitis, son procesos que se desarrollan a partir de hechos desencadenantes, querramos o no, en nosotros y en los animales. Y Hammer lo verificaba. Él explicaba cuando una mujer tiene cáncer de mama, cuál era el conflicto, cuál era la vivencia que le daba sentido a un cáncer de mama, que era el mismo que le daba el sentido a un cáncer de mama en una perra. Entonces empezó... A cada enfermedad se le corresponde un mismo disparador. Sí, en un gran color sí, porque descubre Hammer en una de sus leyes que cada tejido, es decir, hay 4 capas embrionarias cuando nos vamos formando en la panza de mamá, que van fabricando ordenadamente todos los órganos que tenemos en el cuerpo. Y él descubrió que de cada capa embrionaria, al salir muchos órganos, esos órganos cuando estaban afectados correspondían a un mismo tipo de vivencia. Y empezó, por eso digo leyes naturales, porque empezó a ver un chart, empezó a descubrir un orden, y empezó a descubrir que la enfermedad no es ninguna anarquía y no es ningún error, sino que es un programa desencadenado con un pleno sentido biológico. Y encima él decía de supervivencia, porque es una modificación del organismo que sirve para que el cuerpo, porque es muy biológico el punto de vista al principio, se adapte a una situación de la vida, a una tensión del ambiente que la persona o el animal no están pudiendo resolver. Todo esto manejado por el subconsciente, que es el director del cuerpo y lo único que pretende es que sigamos vivos. Esa es un nuevo paradigma, porque uno nunca hablaría de la enfermedad como un tema de supervivencia, sino como un tema que nos va a conducir a la muerte. Bueno, es totalmente contrario. Hay que entenderlo, hay que comprenderlo, hay que estudiarlo, porque
después nos terminamos muriendo. Lo que no entiendo es cómo llega la sanación. ¿La sanación llega con la comprensión del tema? Absolutamente, sí, con la toma de conciencia. Es como vos lo decís. La sanación llega con la toma de conciencia de lo que desencadenó ese programa y con herramientas para que la persona se transforme, porque también está implícito que la persona se tiene que adaptar, que no puede seguir siendo la misma ante esas tensiones. Entonces que se tiene que adaptar y tiene que tener herramientas para volver a la vida siendo otro, al menos en ese lugar. A ver, yo entiendo que entonces la angustia, creo que todos sabemos en nuestro fuero íntimo que la angustia, que el estrés, que la congoja, que el sufrimiento, que el dormir poco, por decirlo de alguna manera, el no descansar como corresponde, alteran un organigrama que nosotros traemos de fábrica, de producción. Sí. Y eso en algún punto, en algún momento nos pasa una factura. Sí. Y nos provoca una enfermedad. ¿Cómo tenemos que reaccionar frente a eso? Bueno, lo que pasa es que es importante, lo digo casi en chiste, aprender todas estas cosas cuando uno es joven y está sano. Porque cuando uno está en el baile, es difícil. Es difícil que entre alguna bala de otro nuevo punto de vista. Porque es muy difícil tener un cáncer, escuchar mi explicación y cambiar en el medio de la tormenta. Es muy difícil, no es imposible, pero la persona tiene que estar muy amplia. Todas las palabras que vos usaste no son los desencadenantes de temas, son parte del programa, porque Hammer lo que descubre es que hay programas. La enfermedad siempre tiene dos fases y Hammer descubre que hay programas que tienen dos enfermedades y una es en la fase activa del problema y la otra aparece en la fase de reparación del problema. Por ejemplo, el cáncer de pulmón y la neumonía. No son cosas distintas, son parte de lo mismo. Una es la parte fría de la enfermedad y la otra es la parte caliente. Y todas las palabras que vos nombraste suceden en un lugar o en otro lugar de las dos fases, pero no son individualmente provocadoras de algo en especial. ¿Está bien? Sino que son parte de la ensalada. Es muy específico lo que él descubre. Entonces no nos distraemos tanto como en esas 5 palabras que vos nombrás, sino que uno puede abordar y poner alguna de las palabras que vos dijiste como parte de la solución, porque cuando uno se angustia, que podemos decir que empieza o que entra en un estado depresivo, la naturaleza usa el estado depresivo como programa de supervivencia. Por ejemplo, en los ciervos. Cuando un ciervo va a luchar con un ciervo viejo para ganarle su territorio todos los años y robarle todo el pasto que tiene y todas las hembras, y pierde, tiene un conflicto de pérdida de territorio. Cuando va de nuevo al bosque para volver al año siguiente a luchar, la naturaleza lo manda deprimido. Porque si no, esa pérdida de territorio quizás significaría un infarto de miocardio. Y el ciervo moriría. Y a la naturaleza no le sirve el ciervo muerto, porque los necesita para el año que viene. Entonces empezamos a ver... La depresión sería sanadora. Sí, la depresión es la solución. Es la solución, primero para cortar... Es difícil entenderlo. Es que es la medicina patas para arriba. Es difícil entenderlo. Está bien, pero la depresión tiene un contexto específico de origen, que es el que hay que explorar, es donde hay que ir a buscar esos hechos en ese sentido en la vida de la persona, que la persona escuche dónde estuvo y que la persona obtenga herramientas para volver a salir, a solucionar esos conflictos que dieron el origen. En realidad, a ver si te estoy entendiendo, la persona tiene que saber que, digamos, el problema no es la depresión, sino qué hechos le provocaron la depresión. Absolutamente. Hammer, técnicamente, para una depresión nerviosa, que es la que podemos tener normalmente, dice algo muy específico, es un conflicto de territorio más una neutralización hormonal, por ejemplo. Una mujer en menopausia, un hombre que acaba de perder su esposa y baja sus hormonas masculinas, una mujer después de la muerte de su marido que desarrolla actividades que le corresponderían al hombre. Entonces son todas situaciones
que van neutralizando hormonalmente a ese organismo, más el conflicto territorial. Y ahí en el territorio, ¿qué es el territorio? El territorio es todo lo que es todo para uno. Es muy subjetivo. Por eso el abordaje tampoco es universal, es muy ¿El territorio personal. qué sería? ¿Sería mi familia? ¿Sería mi casa? ¿Sería mi ciudad? ¿Sería todo lo que me rodea? Absolutamente. Mis circunstancias. Mi esposa, mi oficina, mi tarjeta con todos los títulos que tiene, mis valores, mis ideas políticas. Eso es el territorio. Es todo lo que es todo para uno en cada momento. Y cada vez que eso se infringe de determinadas maneras, que ahora te puedo comentar 4, bueno, y la persona no lo gestiona, la depresión aparece como una solución a esa no gestión. ¿Cuáles pueden ser los conflictos de territorio? Amenaza en el territorio, puede ser pérdida de territorio, puede ser un conflicto de marcación de territorio, puede ser un problema de rencor en el territorio. Es notorio la cantidad de gente depresiva por rencor en el territorio, pero por rencor, con pelea con hermanos, con peleas con la familia política, pero rencores revividos permanentemente desde hace 20 años, más esa neutralización hormonal que no le permite avanzar como él dice, que es un hombre, sino que muchas veces en las situaciones queda en la retaguardia. Bueno, la depresión aparece como la gran solución para dejar de relacionarse. Porque el conflicto es entrar en esa relación y no poder gestionarlo. Y ahí aparece la tensión que no se resuelve. Entonces el cerebro dice, bueno, Beto, ahí te veo con estrés 10. Vamos a hacer una cosa. Aplico un programa que tengo, te vas a dormir, cerrás la persiana, y en vez de pensar 20 horas por día cómo solucionar ese tema, que no le encontrás la vuelta, pensás solo una porque te vas a pasar durmiendo 18. Entonces, mi función, dice el subconsciente, es mantener tu cuerpo vivo, no que vos estés contento. Que estés feliz, contento y aprovechando la vida es tu consciente, no soy yo, dice el subconsciente, que administro el cuerpo. Por eso lo que Hammer plantea es muy interesante, porque es un conflicto biológico primero. Y recién después viene la emoción, no es emocional, es biológico. ¿Está bien? Es como un león nuevo que cambia de parque nacional, se mete en un nuevo montón de leones y tiene que volver a aceptar jerarquías, a relacionarse, y si no lo logra hacer, bueno, quizás la depresión sea un buen programa transitorio hasta que él logre adaptarse de nuevo. Entonces todas las enfermedades, la quinta ley de Hammer... En algún punto sería, una palabra muy conocida es atravesar el dolor, atravesar la enfermedad. Bueno, a veces hay que irse a dormir, a veces hay que descansar, está muy bien lo que decís, porque el síntoma en general, pero en general es en más del 90% de las enfermedades, aparece cuando el problema de la vida se solucionó. No es mientras el problema está activo. Mientras el problema está activo, ese órgano está sufriendo otro proceso, que no tiene síntomas, por eso no vamos al médico. Cuando nosotros logramos solucionar el tema de la vida, ese órgano que estaba haciendo un trabajo extra, tiene que volver a la normalidad de su función. Y ahí aparece el síntoma. Y el síntoma, esa fase que es de descanso, sí, necesariamente nos manda a dormir. Es una fase, cuando estamos con síntomas, donde deberíamos comer, dormir y soportar todos los síntomas que Hammer estableció, y están todos charteados, que la persona va a ir sufriendo sucesivamente, hasta que el órgano vuelva a su normalidad. ¿Esto tiene algún punto de contacto con alguna filosofía médica oriental? ¿O es un invento, o es un descubrimiento que este hombre hace en Alemania después de no sé qué tiempo de estudio? ¿Y cómo se conoce en distintos lugares del mundo? Al final, todos los terapeutas que... Sí, a ver, vamos a verlo así. Hammer murió hace muy poquito, ¿eh? Era una persona genial, era un genio. Él se pone a estudiar después que muere un hijo, porque al duque de Saboya se le escapa un tiro en una serie de barcos por allá en el 85 y una bala impacta en el hijo y después de 6 meses muere. Y una vez muerto el hijo, Hammer tiene un cáncer de testículo y la mujer un cáncer de ovario.
2 tejidos que corresponden a la vivencia pérdida brutal de un ser querido. ¿Está bien? Y a partir de ahí, él era médico, él era radiólogo, y empieza toda la investigación, simple al principio, de preguntar si todos sus pacientes que tenían cáncer habían vivido un shock conflictual muy grande antes del cáncer. Y empieza a encontrar que efectivamente había pasado algo sorpresivo, dramático y vivido en soledad por la persona. Y que esa situación es la que genera que la persona no pueda dar una respuesta ante el hecho que está sucediendo. Queda atónita, por así decirlo. Cuando todo ese sistema que es nuestro cuerpo y nuestra capacidad de sobrevivir, porque estar sin respuesta significa que no vamos a trabajar, que no ganamos dinero, que no traemos comida a casa, y lo tenemos que relacionar siempre cómo sería en la naturaleza. Y en la naturaleza significa que se van a morir todos de hambre si yo no activo como jefe del clan. Porque sí, siempre tiene que haber una relación de lo que nos pasa en esta vida con la naturaleza. Por eso digo que son leyes naturales, para entenderlas perfecto. Para volver a estar atentos, es que el cerebro dice, acabo de leer este color de vivencia, para este color de vivencia tengo este programa. Él tiene un programa para cada tipo de vivencia. ¿Está bien? ¿Cómo llegás vos a esto? ¿Algún problema personal? No. ¿Alguna enfermedad? No, siempre... ¿Por qué te interesás en esto? La verdad es que nunca me hice preguntas. Es una cosa que siempre me han ido apareciendo, y mucho de la mano de mamá. Mamá era una buscadora infernal, y cuando era muy joven, qué sé yo, allá 18, 20 años, estudié antropología energética con José Tomás Severio. Y hablaba mucho de la parte existencial del ser humano, porque describía las energías del ser humano, o describe, y también explica una parte mecánica del ser humano. Él dice que hay 2 energías, hay 3 energías, pero hay una que es el yo real del ser humano, el espíritu, y hay otra energía biológica que trabaja a la par de las células estas que nosotros tocamos, y que tienen un funcionamiento. Y la verdad es que no lograba anclar la parte práctica de eso cuando hablábamos de enfermedad. Y allá por el año 2010, mamá iba a Tandil a un médico que se llamaba Cacho Sarracín, y Cacho le dice un día que venía un señor Enrique Hurón a Tandil a dar un curso de biodecodificación, de decodificación biológica de enfermedades, y como se prendía en todo, se enganchó con eso. Fui atrás de ella y fuimos a estudiarlo. Y empecé así, y me dio la apertura a entender cómo en la práctica funcionaba esa parte mecánica del ser humano. ¿Por qué es mecánica? Porque, como lo dije, vienen las tensiones de la vida, uno queda inhibido de respuesta y salta un programa mecánico. Es decir, el cáncer no es que se va renovando en su estructura todo el tiempo, es un programa que desde que existe el mamífero, el cáncer de hígado es cáncer de hígado. Sí, a tal estímulo, tal respuesta. Sí, la vivencia sobre la tensión que vivimos. ¿Está bien? El color de la vivencia. Es muy importante eso, porque cuando yo te dije que el programa se desencadena por un hecho sorpresivo, dramático y vivido en soledad... ¿Para cada vivencia hay un color? Porque me decía el color de la vivencia. Sí, cuando, viste, los médicos logran obtener una imagen de un cáncer y te dicen, este cáncer tiene una forma muy novedosa, tiene muchas puntas, este tumor. Genial. Sí, más agresivo, menos agresivo, sí. Lo que se llama en medicina convencional el protocolo. Claro, y cuando van descubriendo las particularidades que se producen en las células, no serían particularidades genéticas, sino particularidades de la vivencia de lo que está pasando. La originalidad de la forma en el cuerpo la da la vivencia que yo tengo en la vida. El problema que vos tenés puede ser similar al problema que tiene Pedro, al problema que tiene Juan, y ahí... Pero con otro subtono. Uno le da una vueltita personal. ¿Está bien? Por cómo es la familia, por cómo lo vive, bueno, ahí está la... Ahí está la mecánica. Sí, ahí está la mecánica. ¿Está bien? Sí. Entonces, es eso. Y entonces es la descripción de eso. Es ver a la enfermedad como un proceso que me indica a qué me tengo que adaptar. Yo te pregunté antes de la nota porque, bueno, creo que el tema es interesante, merece ser analizado. Hay gente que puede considerar que le puede ser útil, que le puede servir.
Digo, ¿vos sos sanador? No, me dijiste que no. No, absolutamente no. Yo solo, o sea, no das cursos de esto. No doy curso ni tengo una capacidad extrasensorial ni nada, pero nada de nada de nada. Solo entiendo una lógica y hago de espejo bien pulido de la persona que viene a verme, para que entienda y se vea clarito, 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 y se escuche por primera vez verbalizar vivencias que nunca habló con nadie. ¿Verme en tu espejo significa que yo tengo que pagarte algo? Sí, la consulta se paga, pero no son consultas, por ejemplo, de acompañamiento. Son consultas muy concretas. ¿Está bien? En 1, 2, 3 consultas, cada tema... Eso sería la terapia. Queda abordado, sí. Sí. Es muy preciso, porque requiere también que la persona dé una solución real después a esa situación. Una vez que uno comprende lo que le pasa al cuerpo, por qué empezó el cuerpo a trabajar así, se vio en la situación que quedó inhabilitada de respuesta, bueno, después tiene que fabricar una solución real a eso. No hay un polvo mágico que venga o que tenga yo, te lo tire y salgas sin ese problema. Ese problema exige una adaptación, es un problema adaptativo en la evolución, la enfermedad. Es decir, yo siempre lo cuento así. Si los elefantes ramonean y están en una selva que llueve mucho en una primavera, ramonean 10 veces y se sienten satisfechos. Al año siguiente hay seca, ramonean 30 veces y están insatisfechos. El elefante no hace el análisis consciente de que hay menos pasto porque no llueve. Su organismo siente falta de cantidad de alimento vital para seguir vivo. Bueno, eso quizás implica un trabajo extra en el hígado. Pero el elefante hace algo, tiene su cáncer, pero también empieza a caminar, hasta que se va a otro lugar donde haya agua y pasto. Le da una solución real o se muere. Cuando nosotros estamos en esa situación virtual, bueno, también exige que nos movamos. Tenemos que ir a otro parque nacional. Tenemos que ser otros, tenemos que hacer algo con lo que nos está pasando en la vida. Si no, lo que sucede está muy bien, tiene mucho sentido. No hay que olvidarse, la quinta ley de Hammer son programas sensatos de supervivencia. Tienen toda la lógica de la evolución. Entonces, si yo quiero que eso no esté trabajando y que se desactive, tengo que ser otro. Y para ser otro tengo que dar una respuesta real a la vida, totalmente novedosa respecto a cómo he reaccionado anteriormente. Vos dijiste al comienzo que esto servía mucho en personas jóvenes que tienen la laxitud, que tienen la plastilina para cambiar los modelos. Sí. Que en gentes grandes, que en personas mayores es muy difícil. No es por los mayores, lo digo más por cuando estamos enfermos. Ah. Sí, no, hay gente joven que es muy bruta y gente mayor que es muy plástica. Lo digo cuando estamos sanos, cuando somos jóvenes y sanos. Entonces, donde somos permeables a muchos puntos de vista de la explicación de lo que le pasa al cuerpo. Si ya venimos con el super problema, bueno, se puede cambiar, porque de hecho hay gente que se cura, pero es más difícil porque ya está trabajando el miedo, ya está trabajando el cansancio, y la verdad que son temas muy importantes, porque no quiere decir que no tengamos que morir de enfermedades. Lo que sí Hammer dice es que solo habría un 10% que se muere de enfermedades. Porque, ¿qué significa esto? La intensidad de la enfermedad es proporcional a la masa conflictual de lo que me pasa en la vida. Si lo que me pasa en la vida lo vivo con mucha intensidad, esa reparación, esa enfermedad va a ser de mucha intensidad. Y muchas veces el cuerpo no lo soporta. Pero eso es solo el 10% de los casos. En el 90% no debería ser así. Sin embargo, nos morimos muchos más que el 90%. O sea, sobrevive mucho menos que el 90%, muchísimo menos. ¿Qué es lo que actúa para que muramos? El miedo, la fatiga biológica y el aislamiento emocional. Esas son 3 características que habría que cubrir en el enfermo para solucionar el tema. Porque si uno cae... Cuando vos hablas de aislamiento emocional, ¿sería la separación de la familia? El sentimiento de ese enfermo de estar solo. ¿Está bien? Sí.
el sentimiento de la persona enferma de sentirse solo. Sí, sí. Pero vos imaginate, en una situación crítica, estar en terapia intensiva y que dejen que tu esposa, tu hermana, tu madre, tu hijo te vean solo media hora por día y vos pensando que te vas a morir. Es muy trágico. Y eso hace un trabajo extra de intensificar mucho más el síntoma. Sí, lo que pasa que en la actual vida de relación de las personas, el acompañamiento no es una característica de este tiempo. Bien, entonces ahí está el trabajo personal que uno tiene que hacer. Porque entonces ahí entra la parte espiritual y la parte consciente como solución. Porque hasta ahora hablamos solo del cuerpo y de lo mecánico y de lo inconsciente. Y la verdad es que, como vos decís, eso no funcionaría, no estaría. Estamos muy dependientes de eso y no lo logramos. Bien, pero ya en el 2017 el ser humano debería dedicarse o aportar más de lo espiritual y de lo consciente para entender que él es alguien en sí mismo. Bueno, yo creo que esto es una aproximación a un tema que no conocíamos, totalmente nuevo para nosotros. Todas las personas las personas que han escuchado esto y que les pueda interesar, que piensen que esto les pueda servir, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo se comunican con vos? Mi número de teléfono, que es 2284-698711. Vamos a repetirlo, 2284 698711. Envían WhatsApp por ahí y se coordina todo por ahí, y si no, está mi Facebook con mi nombre personal, que es Matías Gómez Isa. También envían mensajes ahí por Messenger y... No, soy muy mal educado al atender el teléfono, entonces me manejo muy bien con los mensajes. Bueno. Es la forma muy efectiva de contactarse conmigo. Bueno, me parece bárbaro y espero que esto le haya servido a alguien que sienta que puede empezar un camino nuevo, ¿no? Sí, sí, es un nuevo paradigma y es una nueva herramienta para poder reubicarse en la vida y sanarse y curarse. Matías, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos por la invitación. No tenemos más tiempo, estamos prácticamente cerrando el programa, pero no va a faltar oportunidad que volvamos a charlar y que me cuentes cuál es tu experiencia en Olavarría, por supuesto sin dar nombres, pero bueno, casos que te haya tocado vivir en Olavarría y que tu espejo o que tu imagen le haya servido a alguien. Sí, ¿no? Perfecto, con mucho gusto. Me parece que sería importante. Cuando desees. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, así hablamos entonces con Matías Gómez Isa.